Listísimo. Va, ya Muy cerré mis ventanas para evitar que vaya a haber ahí alguna interferencia. bien. Esperemos que todo bien. ¿Lista? Ujú. Ok. Bueno, pues el día de hoy tenemos una entrevista muy importante. El tema de la entrevista es la gestión del trabajo y la vida personal. Tenemos acompañándonos el día de hoy a Ivonne Villavicencio. Ella es psicóloga y maestra en desarrollo humano. Se desempeña como psicóloga educativa, orientadora vocacional y terapeuta en la práctica independiente, acompañando a adolescentes, jóvenes y familias. Cuenta con formación en educación socioemocional y neurociencias y actualmente cursa un diplomado en prevención de adicciones y salud mental juvenil. Su trabajo se enfoca en la promoción del bienestar emocional, el autoconocimiento y el acompañamiento en distintos contextos educativos y terapéuticos. Bienvenida, muchísimas gracias por esta entrevista. No, muchas gracias a ti, Samara, por la invitación, sobre todo para tocar este tema tan interesante y también muy importante. Claro que sí, y más porque en esta época, o sea, es como de que tenemos mucho la tendencia a, bueno, a lo menos la mayoría de que a enfocarnos más en la cuestión de lo que es el trabajo y el desarrollo profesional. Pues entonces vamos iniciando con la entrevista, con las preguntas. Me gustaría iniciar preguntándote, en consulta, ¿qué tan frecuente ves que los problemas de pareja o familiares estén relacionados con el cansancio y la mala gestión del trabajo? Fíjate que, digo, obviamente varía de consultante a consultante, pero en el tiempo que llevo, sí me han tocado como varias personas que no es solamente la gestión del trabajo, porque creo que si lo viéramos como un elemento aislado, es difícil que solamente sea como una mala gestión del trabajo, sino que muchas veces tiene que ver con la mala gestión del tiempo en general, ¿sabes? Como el tiempo que se le dedica justo como al trabajo, al descanso, al estar con la pareja, al cuidado personal. Entonces, muchas veces que creo que eso sí permea mucho, o esto sí me toca verlo demasiado, existe como esta, como sobre autoexplotación, por así decirlo, y eso evidentemente va desgastando de alguna manera las relaciones que se tienen con las personas con las que se conviven el día a día, pero también la relación que se tiene consigo mismo. O sea, no solo afecta a las parejas, pues, sino que también afecta mucho como la manera en la que estamos en lo individual. Ok, entonces pudiéramos decir que hasta cierto punto, o no sé si estoy en lo correcto, es como un autoabandono. Sí, un poquito. Digo, evidentemente la concepción que podemos tener de esto luego es bien diferente. Y digo, lo traigo muy presente porque justo hace poquito estaba en una conversación, me platicaban de un libro que se llama La Sociedad del Trabajo, es algo así, pero es de un filósofo coreano, de La Sociedad del Cansancio. Ahí está, ya me acordé. Y justo mucha de lo que él toca en este libro y la razón por la que lo traigo a la conversación es porque entre sus postulados estaba algo así, palabras más, palabras menos, que actualmente, como por el tipo de vida que solemos llevar, por la manera en la que está estructurada las mayorías de las sociedades hoy en día, tenemos como una especie de ilusión frente a la idea del tiempo libre, como que sentimos exceso de tiempo libre. Entonces, a partir de esta especie de ilusión o de fantasía o de mala percepción, es que vamos desarrollando esta tendencia a sobrecargarnos de actividades, como que entramos en este ciclo de querer aprovechar todo este tiempo libre para hacer más cosas, para trabajar más, para aprender más. Entonces, quizás si tú platicas con las personas que viven con estos ritmos acelerados, seguramente la manera en la que ellos lo ven es muy lejana al autoabandono, porque lo perciben esto de aprovechar, de crecer, de desarrollarse, pero pues sí, como con lo que vamos poniendo en la balanza,
Y más que autoabandono, creo que puede ser como una falta de equilibrio, ¿no? En el dónde ponemos la energía o en dónde ponemos la concentración a la hora de estar haciendo cosas. Ok, entonces pudiera ser como más bien, o no, o sea, una falta de límites. Puede ser, a veces puede, creo que más bien, o sea, yo lo podría ligar quizás más bien como una falta de autoescucha, ¿sabes? Como de entender o de darnos cuenta, porque muchas veces precisamente pasa esto, ¿no? De que no nos damos cuenta de que este cansancio que yo traigo o esta mala gestión del tiempo o esta como sobreexigencia frente a las responsabilidades que yo tengo en mi trabajo, muchas veces ni siquiera las notamos y no logramos hacer como estos links de que, porque estoy cansada o porque estoy cansado, estoy de malas todo el tiempo. O no siempre hacemos este link de nuevo de que, porque tuve un mal día en el trabajo, hoy le grité a mi pareja, o hoy andaba menos tolerante que cualquier otro día. Es muy común esto, o sea, que no nos estemos dando cuenta o que no nos escuchemos y no nos percatemos del impacto que va teniendo y quizás solamente puedo o alcanzo a darme cuenta que estoy cansado o cansada, pero como que no termino de ligar desde dónde viene, ¿no? O solamente le echo la culpa a lo externo. O sea, porque creo que eso sí, quizás lo has escuchado antes, ¿no? Como decir, estoy cansada o estoy cansada porque mi trabajo me exige demasiado. Y eso sí lo veo mucho en consulta, ¿no? Que al momento de indagar un poquito en cuánto tiempo se dedican a sí mismos, cómo son sus hábitos de sueño, a qué hora se duermen, a qué hora se despiertan, como que ahí es donde se empiezan a dar cuenta que el cansancio no es exclusivo del trabajo, sino de justo la manera en la que lo enfrentamos, lo gestionamos, en la manera en la que estamos también buscando espacios y tiempos para recuperarnos. Entonces sí, haciendo ese resumen rápido, yo lo diría más esto, ¿no? Como una falta de conexión o de escucha de nuestro propio estar. Ok, esto es muy importante. Me gustaría preguntarte cómo pudiéramos darnos cuenta o cómo podemos iniciar a darnos, o sea, a saber o escucharnos, aprender a escucharnos. O sea, ¿cuál es el leer el primer paso? ¿Qué es lo que se pudiera realizar? Ok, yo creo que un buen primer paso puede ser justo esto, ¿no? De observar cómo son nuestros días, como darnos cuenta, estas cositas que te decía, ¿no? Cosas tan sencillas como cuántas horas duermo, cómo es mi descanso, si tengo pausas o no en el trabajo, porque al final si estamos hablando justo como de gestión del trabajo, pues el primer paso es eso, ¿no? Observar cómo gestiono mis jornadas laborales. Yo sé que puede también venir como desde un punto, o muchas personas lo pueden llegar a percibir como un privilegio, como el poder tomar pausas o el poder descansar, y como que lo descartan, pero si nos ponemos como a analizar el día a día, creo que muchas veces esto nos puede ayudar por lo menos a dar conciencia de, si bien podríamos no modificar nuestro horario de trabajo, podemos no evadir nuestras responsabilidades, sí podemos a lo mejor empezar a prestarle atención a cómo uso el tiempo que sí tengo para descansar. Y si realmente descanso, ¿qué hago para hacerlo? Entonces, sí, creo que la autoobservación siempre va a ser como una base para que nosotros o nosotras podamos empezar a generar cambios o a encontrar qué es lo que necesita mi cuerpo, ¿no? O sea, qué es lo que está necesitando, dónde me siento más cansado, en qué partes de mi cuerpo me siento más tensa, en qué momento del día es donde quizás mi energía baja todavía un poquito más. Entonces, sí, como insisto, es observarnos en nuestras jornadas, en nuestro día habitual. Ok, decías algo muy importante sobre cómo también, o sea, cómo o qué realizar o cómo elegir los descansos. Aquí me gustaría hacerte una pregunta sobre las redes sociales. O sea, el estar en redes sociales pudiera ser, o sea, considera como un descanso. Mm, Creo que puede ser a lo mejor, la palabra no es controversial, pero no se me viene bien cuál puede ser como, puede ser muy debatible, por lo que te decía, ¿no? De que a final de cuentas
todos tenemos como una visión distinta, ¿no? Y para algunas personas a lo mejor estar en redes sociales puede ser una manera como de distraerse y dejar de pensar en las problemáticas como del día a día, o quizás si lo perciben desde el punto de, bueno, es que cuando yo uso redes sociales es porque estoy sentada en mi sillón o en mi silla y como que me aparto. Creo que ahí variaría mucho como desde dónde lo estoy haciendo y bajo qué circunstancias, ¿no? Y te doy el ejemplo. Si mi trabajo me requiere como mucho desgaste mental, porque necesito como prestar atención o todo el tiempo estoy en la computadora, o si mi trabajo me exige también estar mucho tiempo en el celular respondiendo mensajes, mandando correos, etcétera, sí pensaría que pasar más tiempo en el celular no equivaldría a un descanso adecuado. También si el tiempo que yo le dedico a esto, es decir, al estar en redes sociales, lo hago como desde esta ansiedad de querer saber qué está pasando allá afuera o de solamente estar consumiendo, o sea, porque conectándolo con lo que te decía hace ratito, como el observarnos, no sé si te ha pasado, digo, yo también lo hablo desde mi experiencia, hay ocasiones en que empiezas a scrollear y ya es como muy automático, ¿sabes? Como que no estás ni siquiera registrando que Ujú. estás viendo o no te quedas a ver ningún video completo o no lees ninguna descripción, o sea, si es solamente como por la inercia de hacerlo, muchas veces ahí es donde digo que quizás el cuerpo lo que necesita no es eso, ¿no? Y te podría venir mejor recargarte, cerrar los ojos, respirar con calma. Entonces sí puede variar, o sea, es como este tema de no llevárnoslo al extremo de que siempre las redes sociales pueden ser como un indicativo de, pero definitivamente no es como la vía de escape para el descanso, o sea, eso sí creo que no lo es. Entonces también dependiendo, como dices, de si tu trabajo te genera, o sea, hiperconectividad y algo, o sea, ese tipo de cuestiones. Sí, claro. Hablando ahorita de lo de la hiperconectividad, me gustaría hacerte una pregunta. Desde tu perspectiva, ¿la era digital y la hiperconectividad están generando desconexión emocional en las relaciones personales o emocionales? Mm, creo que también es complejo, digo, evidentemente en todas las respuestas que te vaya dando, y como ya ha pasado ahorita con estas poquitas, hay como muchos matices, ¿no? O sea, si bien sí existe como ya mucho, como esta conversación respecto a cómo va bajando como nuestro nivel de tolerancia, como frente a la espera o al manejo de la frustración, como este asunto de que los contenidos sean como tan consumibles, tan cortos, tan efímeros. Entonces, de repente creo que lo que va haciendo sí es un poquito ir moldeando o sí va cambiando la manera en la que nos vamos relacionando. Hoy no le pasa a todo mundo, pero por ejemplo, justo me acordaba de esta práctica que no sé de qué sea, digo, a lo mejor puede tener que ver con un tema generacional o no, pero yo ya tengo como varios meses en el que escucho mucho esta expresión de que si tú le mandas un mensaje a alguien para preguntarle algo, como que tenemos culturalmente esta costumbre de primero preguntarle a la persona como, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? Ta, ta, ta. Y he escuchado cada vez más esta expresión como de omitir, ¿no? Que es justo como este hábito ya que tenemos de redes sociales como de saltar y de como aviéntame ya el contenido, ¿sabes? Como qué necesitas, no me importa tener esta conversación. Evidentemente para todos puede tener un significado distinto, si hay personas que la ven innecesaria o hay personas que saben que es como ese tema de, bueno, esta persona solamente me está buscando porque a lo mejor me quiere pedir algo, pero creo que ahí es donde sí se puede ver esto, ¿no? De cómo a lo mejor el vocabulario que podemos utilizar a partir de las aplicaciones como que más utilizamos o de lo que vamos viendo en redes sociales, puede permear un poco a, a como sentirnos ya con esta libertad de querer tener esa interacción, que bien o mal, sí es un pretexto, ¿no? Para platicar, para justo desconectarte un poquito de lo que normalmente estás haciendo. Y lo que sí que, digo, regresando un poco a la pregunta, porque luego empiezo a divagar, es que dificulta mucho, si bien no la daña, pero sí creo que dificulta un poco
por el tema de la interpretación. O sea, si tu comunicación va a ser por medio de redes sociales, dígase por medio de memes, por medio solo de textos, eh, puede diluirse de pronto el mensaje, ¿no? Porque la manera en la que yo lo voy a leer, la entonación que yo le voy a dar, el significado que voy como a adherir a eso que yo estoy leyendo o estoy viendo, pues va a tener que ver mucho de mi estado de ánimo. Y creo que esa parte es que se empieza, ¿no? Porque al momento de que estamos hablando frente a frente, aunque sea quizás por medio de una cámara como lo estamos haciendo ahorita, pues alcanzas todavía a distinguir mi rostro, mis gestos, obviamente mi voz también te comunica algo y creo que al final, eso sí es real, pues estas partes se pueden perder fácilmente cuando nos mantenemos exclusivamente como en la virtualidad, en el texto o en las imágenes nada más. Entonces también sería importante, por ejemplo, a los trabajos que están como muy digitalizados y así como también integrar la parte humana, la parte de la interacción humana, ¿verdad? Sí, digo, siempre ayuda, porque también está este tema de qué tan solitario puede llegar a ser la actividad, ¿no? Digo, no nos necesitamos ir como tan lejos, porque creo que antes este ejemplo o esta visión quizás la veíamos justo como muy lejana, pero a muchas personas les tocó vivirlo o nos tocó padecerlo, sufrirlo en pandemia, ¿no? Lo que implica trabajar en soledad, lo que implica trabajar en un espacio donde no hay interacción con otras personas, porque entonces es más fácil que nos perdamos, ¿no? En lo que estamos haciendo, que no nos prestemos atención, porque tampoco tenemos una retroalimentación. Y hay cosas, digo, intentando con el tema, hay cosas bien sencillas que nos dan las interacciones sociales en el trabajo. Digo, no necesitamos la amistad de todo el mundo. Evidentemente, hay personas que son más introvertidas, hay personas que son menos sociales, que quizás necesitan más su tiempo a solas y están cómodos o cómodas con ello, pero el poder tener retroalimentación externa justamente nos puede ayudar a medianamente suplir esto que te decía de la tendencia a no prestarnos atención. Y el ejemplo bien concreto, ¿no? Como cuando una persona nos dice, oye, te ves cansada o te ves cansado, ¿estás bien? Y puede que no le respondamos la verdad, puede que le digamos de no, sí, todo ok, o no, sí, no dormí, pero a veces algo tan sencillo como eso ya te dejó pensando y como que mínimo lo analizas y decir, sí estoy cansada, o sea, neta se me nota tanto, y ya por lo menos eso te puede ayudar, ¿no? Como a prestarte atención. O sea, te enfoca, el estar con alguien te enfoca hacia cómo te sientes, hacia cómo estás y hacia lo que decías en un principio, auto como analizarnos y darnos cuenta de cómo nos encontramos, o sea. Ujú. Sí. Ok, me gustaría hacerte, ahorita que estamos hablando de toda esta cuestión de lo digital y de las cuestiones de los trabajos en remotos, me gustaría preguntarte, ¿qué tan importante o qué conductas normalizadas como revisar el celular, responder correos o mensajes del trabajo están deteriorando las relaciones personales? Por ejemplo, yo puedo estar en casa y hasta cierto punto me desconecto al estar todo el tiempo. Es que ya con esto de las cuestiones digitales ya es más difícil como desconectarte de tu trabajo. ¿Por qué? Porque te llegan mails, te llegan correos y todo urge para mañana. Entonces, ¿tú qué opinas de esta situación? Sí, o sea, creo que es muy complicado, justo como dices, porque como que lo tenemos todo tan a la mano y tenemos precisamente esto que te decía, como esta visión de que todo tiene que mejorar y que todo es perfectible y que todo tiene que resolverse. O sea, creo que sí, de repente, y también a mí me ha pasado como estas tendencias a como querer resolver las cosas lo antes posible y creo que sí se vuelve como un hábito, ¿no? El ver todo como urgente, o sea, como que todo era para ayer. Entonces, como dices no sé, ¿sabes? Como si tengo tiempo libre y a lo mejor son las 10 de la noche y no me puedo dormir,
como en automático revisar mi WhatsApp, ver si me llegaron mensajes o si tengo las notificaciones abiertas, si veo un correo, aprovecho y digo, como este discurso de decir, de, bueno, como quiera ahorita no puedo dormir o como quiera ahorita tengo tiempo, pues déjame lo resuelvo. Y a veces viene como enmascarado un poquito con esta actitud de lo estoy haciendo por mi día de mañana, para que mañana no me tenga que preocupar por eso. Pero de nuevo, observamos o no nos damos cuenta que pues lo que necesitamos en este momento es descansar. O Ujú. necesitamos en este momento justo es como dejar de pensar un momentito en el trabajo, porque entonces vuelve, ¿no? Se vuelve algo tan cotidiano, tan automático que va consumiendo cada vez más nuestro tiempo libre. Y entra como con esto otro que te decía de esta percepción que tenemos distorsionada muchas veces de cuánto es el tiempo libre que tenemos y de cómo tendríamos que estarlo aprovechando, porque también esto sí lo veo mucho como en la consulta, ¿no? De esta incapacidad y esta culpa que podemos sentir frente a la idea de no hacer nada. Justo eso también te iba a preguntar, me gustaría como reforzarlo. Por qué nos cuesta tanto descansar? O sea, ¿por qué nos cuesta tanto poner un límite y decir, o sea, aprovechar el descanso como tal? Y otra pregunta también que quiero ligar, ¿por qué cuando salimos del trabajo seguimos emocionalmente conectados? A ver, creo que ambas pueden tener como una respuesta muy similar, digo, obviamente es como desde mi perspectiva, pero creo que culturalmente hablando hemos sido programados y programadas un poquito para funcionar así, ¿no? Digo, yo lo pienso mucho con los estudiantes. Actualmente yo trabajo mayormente como con chicos de secundaria, algunos de preparatoria, y a pesar de que ya somos como muchos años de diferencia entre ellos y yo, y somos de generaciones ya distintas, sí veo todavía esta diferencia o esta misma estructura que yo recuerdo en mi infancia, que era como de jornadas de 8 horas en la escuela para salir, y en la escuela es estar produciendo, ¿sabes? Siendo, reproduciendo, respondiendo, resolviendo, pequeños breaks de pronto, pero son como estos breaks para regresar de nuevo a hacerlo y esta sobrecarga vespertina de las tareas. Y esto es como de entras en primaria y así funciona, entras a secundaria y funciona igual, preparatoria igual, universidad igual. Incluso es muy común que exista todavía este discurso, porque lo escucho mucho en los adultos, hacia los jóvenes como de no, y espérate a que entre a trabajar. Entonces, sin querer, yo sí pienso que vamos como o seguimos perpetuando justo este mensaje de que no tenemos que descansar, de que todo el tiempo tenemos que estar haciendo algo. Ya estereotípicamente, si lo piensas, ¿cuántos memes no existen como de esta típica mamá mexicana que el domingo te despiertas a las 6 de la mañana a hacer aseo porque tienes que aprovechar que es tu día libre y tienes que limpiar? Y ya todavía le agregan las exigencias que se han seguido con todo el tema de la globalización, pues también hoy en día es muy común que los estudiantes estén sobrecargados de actividades extracurriculares y tomen clases extras y se estén preparando en algún idioma y practiquen algún deporte o que tengan algún que les requiera mucho tiempo porque puede ser algo más técnico. Y todo es con esta mentalidad de tengo que prepararme, como te decía hace rato, para ser mejor, para entregar un currículum para cuando yo entre a la universidad. Entonces sí creo que es algo como arraigado en nuestra cultura, esta percepción de que todo el tiempo tenemos que estar haciendo algo. Y ahorita que estás diciendo eso, me viene así como una frase de que dice, de que también, o sea, que acostumbres también a tus hijos a verte descansar. O sea, que no todo el tiempo estés, o sea, estés produciendo o estés activo, porque también hay una situación como de que si no produces, no vales, ¿no? Sí, no, incluso
Por ejemplo, esto también lo veo mucho con las familias, ¿no? En los talleres que de repente facilitamos para las familias y en estas conversaciones de uno a uno con los papás, con las mamás, siempre existe esta autoexigencia a que el hijo no, o la hija no se puede dar cuenta que tú le estás pasando mal, o que tú estás cansado o cansada, o que tú tienes alguna bronca. Entonces, siempre algo que hablamos mucho con las familias es este tema como del modelaje, y viene como otra vez, como regresando a estas preguntas anteriores, como que muchas veces como adultos justo ni siquiera nos damos la oportunidad de preguntarnos u observar o darnos cuenta de cómo le estamos pasando, porque tenemos esta imagen de que tenemos que proyectar esta perfección hacia afuera, ¿no? Y muchas veces, digo, también ligándolo como al otro tema de la conversación, como hacia la pareja, ¿no? Como de no quererle a veces decir qué nos está pasando para no agobiarlos, o no quererles contar qué problemas tenemos en el trabajo para como no darle más cuerda al pensamiento o a eso que nos está ocurriendo, o como esta sensación de como de pues igual no me lo va a resolver o no me va a entender porque él o ella no trabaja de lo mismo que yo, y otra vez es como sobrecargarnos o sobreexigirnos, no nada más a seguir haciendo cosas, sino aparte a, como a reforzar este no observarme o reforzar este no darme cuenta cómo estoy yo y como no dejar de ser vulnerable frente a otras personas. Por ejemplo, cuando una persona se siente, o sea, hablando ya de una pareja, y una persona se siente así como agobiada y se aísla, eso sería una conducta normal o sea, sería darle su espacio o el que se aleje es algo, es una situación mala, o sea, de que no sé si me explico la Sí, pregunta. como que la respuesta frente a la preocupación sea el aislamiento tal cual directo. Ajá. Yo creo que dependería mucho también como desde dónde venga, digo, al final, eh, porque me caigo en cuenta que no respondí la segunda pregunta, que era esto de cuando la preocupación o cómo la planteas, como que no terminamos de cerrar o no lo desconectamos y lo vamos cargando. Eh, Insisto, desde donde me acuerdo, porque luego no soy tan exacta, pero cuando nosotros estamos intentando resolver algo o estamos como poniendo toda nuestra atención en algún tema, en alguna situación, en alguna problemática, es muy común que, aunque aparentemente ya lo hayamos dejado, es decir, aunque ya haya yo salido del trabajo, aunque a lo mejor yo me haya mentalizado a que ya no lo voy a tocar hasta mañana o que ya no lo voy a pensar, en segundo plano el cerebro todavía se tarda un buen rato como en aterrizar esa idea y en dejarla ir, porque se queda procesando esa información y se queda buscando la solución a aquello que yo estoy, o aquello que me tiene tenso, o aquello que me tiene estresada. Una manera bien sencillo de ver esto es como cuando queremos acordarnos de una palabra o del nombre de alguien, o el nombre de una película o de un restaurante que queremos recomendar, y de repente así a la hora y media, a las 2 horas, a las 3 horas se nos viene el nombre de golpe. Es justamente el cerebro, aunque nosotros podamos movernos de página o podamos empezar a hacer otras cosas, el cerebro sigue todavía procesando y trabajando en esa información, tratando de resolver. Entonces, por eso es que cuando estamos en situaciones que son estresantes, que nos agobian, que de alguna manera nos exigen mucha atención o mucha energía, cuando salimos, pues de alguna manera eso sigue como ahí de fondo, haciendo un poquito de ruido como de estática, y entonces creo yo que en ocasiones puede servir mucho esto, ¿no? Como el bajar un poquito el ruido, bajar un poquito el ritmo, para desconectarnos tantito de eso que está pasando. Y creo que es muy fácil darte cuenta si buscas el aislamiento para hacer esto, o si buscas el aislamiento porque andas de malas, porque no tienes como esta expresión de ahorita no le quiero ver la cara a nadie, ¿sabes? O sea, creo que
no podría decir que aislarnos o buscar como espacio esté bien o esté mal, pero sí creo que dependiendo de dónde venga, nos puede hablar de si es por sano o no, porque una cosa es que estemos evadiendo como nuestras otras actividades, nuestras otras responsabilidades, como nuestras otras interacciones, por no saber cómo manejar esta situación que me está estresando, o que justo si yo estoy consciente que esta situación me está quitando ahorita como la paz mental y que necesito un poquito de silencio para dejar precisamente que la mente lo procese, que el cuerpo como que vaya aflojando, ¿sabes? Como aquí ahí es donde la balanza podríamos pensar si está bien o si está mal, o si es sano o no. Me gusta más decirlo así. O sea, no es de que si es sano o no, sería lo ideal, lo Sí. más indicado. Entonces dependería básicamente de el por qué lo haces, ¿no? Ujú. ¿Tú crees que sea importante que, por ejemplo, ya hablando de esta situación, que las empresas o más bien, qué responsabilidades tiene la empresa y cuál debería de tener el colaborador para evitar que el trabajo invada su vida personal y emocional? O sea, sí puede la empresa tener hasta cierta, o sea, sí hay corresponsabilidad. Sí, claro. Porque por un lado, mucho tiene que ver, por ejemplo, las condiciones bajo las cuales tú vas a trabajar, los espacios que puedes tener o no acondicionados precisamente para el descanso, cosas tan sencillas como que tengas, digamos, un área para comer. O sea, que te permita levantarte, dejar la computadora, como dejar ese espacio de trabajo donde existen estas responsabilidades para desconectarte y poderlo hacer. Cosas que también de repente pueden afectar como el estado de ánimo es estar en un espacio que esté bien ventilado, estar en un espacio que tenga buena iluminación, los horarios de trabajo, ¿no? Porque desgraciadamente todavía hay muchas empresas que de repente tienen horarios como que limitan mucho como la calidad de vida y el tiempo que la gente le puede dedicar a su vida, ¿no? Que era lo que te decía hace ratito, como evidentemente habrá personas que tengan como mayor privilegio en el sentido de los horarios y que puedan tener sus tardes libres o sus mañanas libres, pero pues la realidad es que sí, también hay empleos que trabajas son como estos espacios, no sé, es el ejemplo, ¿no? Que a lo mejor son 4 horas en la mañana y luego tienes 2 horas para comer, pero a fuerzas tienes que salir, ir a buscar o ir a tu casa y regresar, que eso pues le agrega, porque evidentemente como el exponerte al tráfico, a las distancias, regresar para volver a trabajar y salir hasta en la noche, o sea, como que sí hay aspectos en los que tanto la empresa como uno tenemos injerencia. Obviamente hay limitaciones porque, obvio, yo no puedo como cambiar el horario del lugar en el que estoy trabajando. Obviamente yo no puedo como cambiar quizás el hecho de que pueda o no haber tráfico en mis traslados y que eso me implique también tiempo, pero también sí es una realidad que, como te decía, yo puedo elegir también qué voy a hacer con ese tiempo libre, ¿no? Porque quizás a mí no me gusta el tiempo para ir a mi casa y regresar, y cuántas veces no comen y dicen, pues como quiera ya estoy aquí, y siguen trabajando. Cuando también nosotros podríamos como darnos este espacio de decir, pues ya comí, me sobró hora y media, pues a lo mejor me voy a caminar o me siento en un lugar cerquita en el que me pueda dar el aire un ratito, escucho música, me pongo a leer, o sea, como hago algo que me permita precisamente como bajar el ritmo y no estar todo el día con esta mentalidad de que tiene que suceder así. Es importante lo que mencionas, o sea, como la parte de la flexibilidad que puedan tener, o sea, en diversas áreas para que se puedan despejar los colaboradores. Y que Sí, sí, efectivamente, en muchos lugares, en muchos centros de trabajo no las hay. sí. Ujú. Eso como por cultura, de nuevo, aunque a lo mejor vaya cambiando o sigue cambiando como con el tiempo, como todavía estas referencias que hacemos ahorita en redes sociales, un poquito a manera de burla,
pero de estos lugares que te exigen el tiempo extra o que ven mal si tú pones un límite. Y es muy chistoso, ¿no? Porque es genuino, o sea, yo todavía sí he visto o he sido testigo de estos lugares donde si no respondes en domingo, de repente como que se ponen de malas y se lo toman literal como una grosería, ¿sabes? O si tú marcas este límite de como es que yo a partir de esta hora no les voy a contestar, es como, ¿sabes? Como de, oye, pero pues, entra este de metido con la empresa, no tienes la camiseta puesta, entiendes que si va bien, nos va bien a todos. Entonces, como que, de nuevo, culturalmente hablando, sí tenemos como mucho esta tendencia a siempre estar exigiéndonos y exigiéndole a las demás personas. Y, pues, o sea, es una situación bastante común. O sea, ahorita eso que estás diciendo y también de que, o sea, y básicamente esa frasecita de punto para que te ponga, debes de traer la camiseta bien puesta y así, entonces, pero eso no quiere decir que ya te abandones, o sea, pero te lo hacen ver como si fuera en esa, o sea, sí, como si fuera así. Sí, sí, digo, y de nuevo, sé que es complejo porque quizás habrá personas que no pueden o no tienen alternativa, porque quizás de dar ese extra depende que sigan trabajando en el lugar en el que están o que sigan ganando lo que ganan. Aquí lo importante es de nuevo entonces, ¿qué sí hago con el tiempo que tengo disponible? ¿De qué sí hago con esos momentos en los que sí puedo descansar o en los que sí podría como dedicarle tiempo? Y como en serio hago mucho énfasis en este tema de como darnos cuenta desde dónde hacemos las cosas, ¿sabes? Digo, esto yo te lo comparto como desde la parte personal. Yo también como esta tendencia de decir, bueno, ahorita tengo muy poquito tiempo libre, quiero sentir que lo estoy aprovechando y entonces me anotaba un curso y algún taller y tenía que salir y ver a las personas y ha sido como todo un proceso hacer las paces con decir, si de lunes a viernes no voy a hacer nada en la noche, voy a llegar, voy a descansar, voy a cenar con calma, me voy a sentar en mi sillón media hora, no voy a hablar con nadie. Y el fin de semana también tener esta temperatura, medir un poquito la temperatura de decir, neta, tengo ganas de este fin de semana hacer esto. O sea, lo estoy haciendo por presión, lo estoy haciendo porque siento que si no lo hago me voy a arrepentir. O sea, sí ha sido un proceso esto de neta observarnos y como entender que justo pues dentro de nuestras circunstancias y dentro de nuestros alcances, pues de repente sí tenemos que aprender a priorizar el descanso y eso a veces va a implicar hacer otros sacrificios. Sí, entonces, saber gestionar o saber administrar nuestros descansos y en qué vamos a poner esos tiempos y esa energía, ¿no? Para podernos reponer. Exacto. Ahora, una pregunta que también creo bastante importante. ¿Cuándo una persona debe o qué señales debe de sentir o para que acudan con un especialista como tú? Mm. Yo creo que lo importante, bueno, no importante, más bien la señal más clara es cuando justo sentimos que no hay nada que podamos hacer. O sea, cuando hay situaciones que nos sobrepasan y sí es bien importante de pronto el entender que ir a terapia no siempre es como, o al menos yo así lo explico mucho, no es como que vengas, me cuentas las cosas y yo te voy a resolver todo. Muchas veces, digamos, una parte importante del proceso es el hecho de que yo me vuelvo como un pretexto para que la otra persona se escuche a sí misma, ¿sabes? El que expliques tus situaciones en voz alta, el que tú enlistes, el que tú describas, el que tú pongas allá afuera lo que estás sintiendo y el por qué lo estás sintiendo, pareciera que no, pero tiene un impacto bien fuerte como en nuestro propio cerebro, o sea, este escucharnos. Entonces, muchas veces es esto, ¿no? Es muy común que cuando nosotros estamos en una situación estresante,
en una situación como que nos aprieta o en una situación que nos hace sentir como que no tenemos hacia dónde movernos, pues llega un punto donde esto se vuelve cíclico, porque entonces, si todo el tiempo estoy estresada por el trabajo, esto evidentemente me desgasta mi energía, consume muchos de los recursos que mi cerebro tiene para gestionar el día a día. Eso hace que evidentemente en las tardes o en los momentos en los que yo esté fuera, me pueda sentir, más allá del cansancio, pueda estar irritable, pueda estar intolerante frente a otras cosas, y entonces eso va a generar que también afuera yo vaya teniendo conflictos, que son conflictos que me van a consumir más energía. Entonces, problemas en el trabajo, problemas con mis relaciones, obviamente ocasiona que yo le esté dando vueltas, que lo esté pensando, ya sea en primer plano de manera consciente o en segundo plano de manera inconsciente. Eso afecta en mi calidad de sueño y mi calidad de descanso. Y es como de, pues, conforme vayan pasando los días, cada vez voy a tener menos energía para entonces tener suficiente para pagarle a mi cerebro para que pueda solucionar lo que me pasa. Entonces, por eso es muy, cuando son situaciones como que ya venimos arrastrando de mucho tiempo, nos cueste tanto verle una salida, porque literal no nos da la energía. O sea, en nuestro cerebro no tiene de dónde agarrar recursos para detenerse a pensar, a analizar, a procesar, a solucionar. Entonces, justo esta situación de cuando estamos muy cansados, cuando estamos muy irritables, cuando de repente ya no estamos durmiendo bien, sobre todo cuando pasa esto de que no entendemos por qué, cuando no sabemos ya qué hacer con la situación que nosotros estamos cargando, son como buenas señales de que quizás puede ser de mucha ayuda el buscar como un agente externo que nos pueda precisamente como funcionar o suplir un poquito a esa parte del cerebro que se encargaría habitualmente de solucionar, de procesar, de masticar, de, ¿sabes? Como de declarar. Entonces, que va por ahí un poquito como el cómo darnos cuenta que a lo mejor nos vendría bien y qué podríamos estar esperando que ocurra al momento de iniciar ir a terapia. Ok, eso también depende porque, o sea, dicen de que cada uno debe de tener la iniciativa. Entonces, ahí es, por ejemplo, si es de que cada uno debe tener la iniciativa, o por ejemplo, si me lo pide, no sé, de que en el trabajo, porque ya he tenido muchos choques con mis compañeros y así, ahí también pudieran acudir contigo, aunque, o necesita uno tener la, o sea, como de que yo quiero ir, o sea, yo quiero ir, como la iniciativa, literalmente. Mm. Yo creo que más que iniciativa, de repente puede servir un poco, al menos tener disposición. O sea, sí creo, de eso sí estoy convencida de que la terapia no es para todo mundo. O sea, hay personas que a lo mejor lo que necesitan es otra cosa. ¿Qué? No lo sé. O sea, cada uno de nosotros, cada una de nosotras es diferente. Y también es una realidad que no todos los terapeutas somos para todos los problemas o para todas las personas, porque al final también tiene que haber como compatibilidad con el otro, ¿no? Pero creo que si por lo menos tenemos la disposición de darle la oportunidad, eso muchas veces puede bastar, por lo menos para hacer un cambio chiquito, ¿sabes? Muchas personas de repente sí tienen todavía como este estigma de que ir a terapia es para la gente que está loca o para la gente que no puede resolver ninguno de sus problemas. Y muchas veces, como te decía ahorita, a lo mejor solo es un problema el que necesitas resolver y no estás pudiendo ahorita. Y no quiere decir, creo que muchas veces a algunos eso es lo que les genera como este conflicto de ir a contarle tu vida a un extraño. Y hay procesos terapéuticos, no digo que todos, pero sí los hay, que no necesitamos como, ahora sí que no necesitas contarme desde el día que naciste hasta el día de hoy para que podamos buscar estrategias que te ayuden a manejar mejor tu trabajo.
No necesitas contarle cómo fue toda tu infancia o cómo fueron todas tus relaciones con tu familia, para que podamos trabajar juntos o juntas en encontrar herramientas que a ti te ayuden a asegurar tu descanso o a aprender a poner límites. Evidentemente, ya en el proceso te vas a dar cuenta, o sea, conforme vaya avanzando, que seguramente sí hay cosas de tu pasado que se necesitan tocar y que hay cosas de tu presente que también se pueden trabajar, pero no es con fuerzas, pues. Y creo que muchas veces quienes suelen presentar esta resistencia a la terapia es porque creen que tendrían que hablar de todo, en todo momento. Y muchas veces se suele no hacerlo y puedes solamente resolver eso. O sea, eso sí creo, porque si vas obligado, seguramente no vamos a trabajar o no vamos a avanzar mucho, pero vas porque te lo están sugiriendo, o si vas porque te lo están pidiendo, o si vas porque alguien más te está insistiendo mucho y dices o sea, por lo menos tienes esa chispita de, okey, le voy a dar una oportunidad. Creo que ya eso puede ser como una buena base para, insisto, por lo menos ahondar y tratar de solucionar eso que ahorita me esté quitando la paz. Y fíjate qué importante es lo que estás diciendo. O sea, tanto la palabra que dijiste de disposición, o sea, porque sí es una palabra, o sea, clave, es muy importante, y también la cuestión de que no, o sea, de que dependiendo de tu situación, es lo que tienes que abordar. O sea, no como dices, de que nosotros decimos, terapia, terapia, hablarte desde que estaba en el kinder y así, entonces o sea, también eso es como de que está muy estigmatizado, ¿no? Porque lo primero que te dicen de terapia, sí, o sea, efectivamente te viene a ti desde que estás en el kinder. Entonces, no, o sea, qué bueno que nos comentas esto, de que dependiendo de la situación a resolver es lo que tienes que abordar. Sí, sí, incluso es válido porque, digo, evidentemente hay personas a las que sí les sirve y sí lo buscan y sí lo quieren de esa manera, como el poder explorar toda su historia de vida, pero creo que vale mucho la pena al final mentalizarnos a que si tenemos juntos la disposición de ir, ampliar un poquito nuestra visión, darnos chance de que otra persona nos retroalimente, de escucharnos, o sea, al final de cuentas, las herramientas que yo puedo obtener para solucionar mi bronca en el trabajo, seguramente me van a ayudar eventualmente a solucionar mis broncas con mi mamá, o con mi vecino con el que me llevo mal, o con la manera en la que me relaciono conmigo mismo, conmigo misma. O sea, también es importante como tener claro justo esto que te dice, podemos ir solo a un problema, resolver solamente ese problema y tener toda la libertad de no querer regresar a terapia después de eso, pero sí también como esta conciencia de que si voy con esta apertura, con esta disposición de trabajar, de desarrollar herramientas, de buscar estrategias, eso me va a ayudar más eventualmente. Y entonces, por lo menos eso puede ser como a veces tranquilizador de decir de, pues voy por algo que puedo utilizar en otros espacios, voy por algo que me puede ayudar como en el futuro. Y otra vez esto, no quiere decir que voy a tener que estar en terapia 4, 5, 6, 7, 8, 10 años. Sí, qué padre, sí es como conseguir una herramienta que te puede funcionar en diversas situaciones. Ujú. Está muy padrísimo, qué bonito. Uy, y bueno, es que está muy interesante toda esta situación. Te voy a hacer una última pregunta. Okey. Si pudieras dejar un mensaje claro sobre el trabajo, tecnología y relaciones, ¿qué deberíamos de dejar de normalizar como sociedad? Yo creo, o sea, es difícil como bajarlo a una sola cosa, pero yo creo que cualquier situación, cualquier vínculo, cualquier tarea, cualquier actividad que me
que me quite la paz mental, yo creo que valdría mucho la pena como ponerle un pin y no normalizarlo. O sea, como no acostumbrarnos a estar estresados, no acostumbrarnos, porque creo que hubo un tiempo donde esto hasta se veía como un talento o como algo positivo, este tema de trabajar bajo presión. Entonces, sí creo que cualquier cosa que nos quite la paz, no deberíamos de normalizarla. O sea, no tendríamos que acostumbrarnos a eso. Qué gran mensaje, muy importante. Es un boom. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Esperemos nos vuelvas a acompañar con otro tema. De verdad es muy enriquecedor y es genial tener este tipo de conversaciones contigo. O sea, es muy, muy enriquecedor. ¿Nos puedes decir cuáles son tus redes sociales y dónde te pueden contactar? Mayormente, creo que lo más sencillo es contactarme por WhatsApp, justo porque mis trabajos luego me piden estar al pendiente del celular. Mi número es 33 23 32 58 71, o en Instagram, que todavía estoy como en este proceso de agarrarle el ritmo y volverme constante ahí, es @psic de psicóloga, PSIC, Ivone V. Ivone con doble N, V, por Villavicencio. Pero sí también en redes sociales trato en medida de lo posible y de mis tiempos, pues de repente también subir información justo como de estos temas y de otros, de cositas que voy como recordando cuando estoy leyendo cosas o que utilizo para algunos talleres que yo doy. Son también como notas para mí misma, pero que las voy compartiendo allá afuera como por si a alguien le puede llegar a servir o le puede hacer como clic. Insisto, es como un texto, ¿no? De voltearnos a ver un poquito. Entonces, pues, esos dos canales son como los más sencillos para encontrarme. Y está padrísimo de tus publicaciones de Instagram. Gracias, Yo te sigo. muchas gracias. Fantástico, muchísimas gracias. No, Samara, gracias a ti y si cuando gustes, yo encantada de volver. Muchas gracias. A ver, déjame, detengo la grabación. Dios, detener.